Les invitamos a ponerse de pie y juntos sigamos adorando a nuestro Dios. Glorioso eres, Jesús. Desde la eternidad.
Él es digno de toda gloria, de toda honra. El Evangelio de Mateo nos dice estas palabras del Señor Jesús, que primero busquemos su reino y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Sigamos adorando al Señor. Y si hoy podemos estar de pie es porque Él está con nosotros. Si hoy podemos continuar en el camino de la fe es por su gracia y su bondad. Con nuestro Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos, dice el salmista.
Bien, gloria a Dios por estas alabanzas. Pueden tomar su lugar, hermanos, y vamos a preparar nuestros corazones para escuchar el mensaje de esta ya tarde a través de nuestro hermano Ezequiel. Adelante, hermano. Pues buenas tardes a todos, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias allá en el Salmo número 1. Salmo número 1. Y vamos a leer del versículo 1 al 3. Salmo número 1 y vamos a leer del versículo 1 al 3. Dice el Salmo, leemos juntos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vamos a orar. Señor, estamos delante de tu trono de gracia, en humildad rogando, Señor, que tú seas quien bendiga este tiempo, que tú me ayudes para compartir tu palabra. Bendice a cada familia aquí presente y en especial gracias por los padres que aquí están presentes, que vienen a escuchar tu palabra. Señor, queremos que nos hables por medio de tu palabra, que sea tu espíritu el que aplique tu palabra a nuestros corazones y podamos comprender, entender qué es lo que tú quieres para nosotros. En tus manos nos ponemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos da gusto ver a varios de los padres aquí presentes y pues les decimos felicidades en este día especial. Más o menos hace 15 años, en un día del Padre le tocó predicar al hermano Nahún, y él dijo que ser padre no es cosa fácil. Por ahí va, no escuchó lo bueno. Dijo que ser padre no era cosa fácil, no, él estaba iniciando en ese momento, estaba iniciando su etapa de padre, porque ahora ya Daza tiene más de 15, entonces hace ese tiempo, dice, ser padre no es fácil. Pero como ya pasaron 15 años, de seguro que ahorita para el hermano Nahún ser padre es fácil. ¿Ah? ¿Cómo ven? Ya pasaron 15 años, ¿te acuerdas, Nahún? Cuando decías que ser padre no es fácil. Pero como ya pasaron 15, ya es fácil. Muy bien, pues hoy le decimos a todos los padres felicidades, muchas bendiciones para cada uno. Y ser padre es una bendición que Dios nos ha dado a cada uno de los que pues están aquí y que tienen hijos, es una bendición. Pero aunque sí tenemos que reconocer, como dicen aún, sigo creyendo eso, dice. Tenemos que reconocer que es una tarea no fácil, especialmente cuando vemos la responsabilidad que conlleva el ser padre. Pues realmente ser padre no se trata simplemente de tener hijos y dejarlos por ahí, o dejarlos a la deriva, o dejarlos que vivan su vida. Bueno, por lo menos eso es lo que la palabra no nos enseña que hagamos como padres, especialmente hablando de padres cristianos. Y también sabemos que el padre cristiano tiene la responsabilidad de guiar a sus hijos, pero para poderlo hacer, como dijeron los jóvenes, necesitamos depender de la gracia de Dios, necesitamos depender de Dios.
Porque todos como padres somos falibles, todos fallamos, todos somos imperfectos. Sin embargo, Dios nos da esa bendición y es Dios el que puede ayudarnos a cumplir con nuestra tarea cuando nosotros nos tomamos de su mano. Cuando nosotros podemos tomarnos de la mano de Dios, entonces podremos cuidar, podremos enseñar a nuestros hijos, podremos guiarles, especialmente para que puedan conocer a Cristo de una manera personal. No es guiarles a conocer una religión o no seguir la religión que nosotros profesamos, sino guiarles a que puedan conocer a Jesucristo de una manera personal, de tal manera que ellos puedan vivir la vida cristiana ya no por lo que dijo papá, sino por la comunión que tienen de manera personal con Dios y que saben que es importante. Y esa es la tarea del Padre, ¿verdad? Esa es la tarea de nosotros como padres. ¿Cómo puede un padre cuidar y enseñar? Pues solamente de esa manera, dependiendo de Dios, porque de otra manera no podemos. Sin duda todos los padres deseamos que nuestros hijos sean bendecidos. ¿Y cómo puede usted ser bendecido? Es una pregunta. ¿Cómo puede usted disfrutar de contentamiento, de bienestar espiritual, aún en circunstancias de adversidad? Bueno, el salmista nos habla en este salmo especialmente, no es una fórmula, sino nos dice realmente cómo es que el varón puede estar caminando con Dios, cómo puede fortalecerse en Dios y cómo puede él, aún en las circunstancias difíciles, alabar a Dios y cumplir en lo que le corresponde. El salmista nos presenta en este salmo que acabamos de leer, y especialmente del versículo 1 al 3, que es el que vamos a tratar, nos presenta un contraste, bueno, todo el salmo nos presenta un contraste entre dos caminos, y el hermano lo mencionó, el camino del justo y el camino del pecador, el camino de la vida y el camino de la muerte. Y ahí están esos dos caminos en nuestra vida, el que queramos nosotros seguir, tomar. Especialmente como padres cristianos deseamos lo mejor, deseamos tomar el camino donde está la bendición. Deseamos que no solo sea bendecida nuestra vida, sino que también deseamos que nuestros hijos sean bendecidos. Pero tenemos que recordar que esta bendición está solamente en seguir al Señor, en permanecer en Él. Ya el Señor lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Aunque para algunos tener una vida bendecida es, a lo mejor para algunos pudiéramos pensar, porque es la manera de pensar del mundo, para unos tener una manera bendecida es lograr el éxito profesional, obtener bienes materiales, mantener una apariencia lo más que podamos física que la gente pueda ver. A veces son esas cosas las que pensamos que es un éxito. Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué dice Dios acerca de lo que es una vida del cristiano, de un varón bienaventurado? ¿Qué dice Dios de eso? ¿Qué dice Dios? ¿Cómo lo ve Dios? Y bueno, en el Salmo 1 nos enseña cuál es la vida que Dios le agrada, y también nos enseña cómo nosotros debemos de seguirla, o nos invita a que la sigamos, en la manera que ahí nos enseña, y podremos ser esos varones que son bendecidos grandemente, y que no solo nosotros somos bendecidos, sino son bendecidos los que nos rodean, son bendecidos aquellos que dependen de nosotros como padres. Así que veamos este pasaje de Salmos y vamos a meditar en esto. Y lo primero que podemos ver es que ¿qué hace un varón? Porque el tema, perdón, no les dije, el tema es un varón bienaventurado. ¿Qué hace un varón bienaventurado?
Bueno, estos versículos, y especialmente empezando por el versículo 1, nos dice lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué hace un varón bienaventurado? Bueno, vive una vida que resiste al pecado. Ese es el primer punto. El varón que es un varón bienaventurado, ese varón que desea ser bendecido por Dios, ese varón que desea que su familia sea bendecida, sus hijos sean bendecidos, bueno, lo primero que debe hacer, y lo que a Dios le agrada y lo que Dios espera que cada uno de los varones cristianos que somos hijos de Él podamos hacer, es que podamos vivir una vida que resiste al pecado. Porque eso es una realidad diaria en nuestro diario vivir. Tenemos que resistir al pecado. En este versículo nos dice especialmente que el varón que vive de esta manera es bienaventurado, es decir, él va a disfrutar de muchas bendiciones y felicidad. Bueno, bienaventurado es felicidad, o felizmente va a vivir. Pero nos menciona tres aspectos bien importantes de la vida del varón en la que él debe resistir al pecado. Número uno, ahí dice ahí el versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y luego dice lo segundo, ni estuvo en camino de pecadores. Y el tercero, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hermanos, nosotros tenemos que resistir al pecado. Y la manera que debemos resistir al pecado como varones, como hombres de Dios, es que lo debemos resistir, lo podemos resistir. Bueno, la manera que podemos resistir el pecado como varones de Dios es que lo podemos resistir de una manera pasiva o de una manera activa. Y cuando decimos de una manera pasiva, es decir, que nosotros podemos, aún siendo cristianos, podemos resistir el pecado, es decir, dejar que Dios sea el que actúe en nuestra vida y nosotros no hacemos nada ni ponemos empeño en que tenga disposición en mi voluntad de resistirlo. Lo dejamos así. Resistir pasivamente es esperar que si se te presenta la tentación, pues así como se presentó, se va a ir como automáticamente y no va a haber nada. De manera que nosotros, de una manera pasiva, si estamos viendo la tentación, no vamos a tomar esas precauciones que debiéramos de tomar cuando está latente el peligro, ¿verdad? Resistir al pecado de manera pasiva es dejar de establecer límites, no huir de la tentación. ¿Sabes cuál es el peligro que implica estar en algún lugar? Pero no lo evitas. Te sigues acercando a ese lugar. Y es ahí donde el Señor nos está diciendo que tenemos que resistir. Así que pasivamente lo pueden resistir. Cuando un varón lo resiste de esta manera pasiva, pues si lo resistimos de esta manera pasiva, nos volvemos vulnerables y con facilidad vamos a caer en el pecado. Así es, hermano. Definitivamente. Nosotros no podemos resistir al pecado de esa manera pasiva, especialmente como cristianos, porque sabemos lo que eso es. ¿Qué es resistir el pecado de una manera activa? Bueno, la resistencia
es una actitud consciente en nuestra mente de manera personal, es un combate espiritual donde se requiere de disciplina y acción intencional. Es decir, que usted y yo sabemos de las luchas, sabemos de las acechanzas del diablo, sabemos de los peligros que nos exponemos, y el Señor dice que tengamos cuidado porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, que seamos sobrios, que estemos vigilantes, que estemos despiertos, que estemos en nuestros 5 sentidos, vigilando nuestra vida de manera no pasiva, sino activa, intencional. Cada día tú puedes tomar un tiempo y analizar en tu vida, en mi vida, qué está pasando con eso, qué es lo que está sucediendo en mi vida, y si especialmente hay una lucha contra el mal o una insinuación al pecado, bueno, de manera que intencional yo tengo que actuar, buscar de Dios. Tenemos que apartarnos físicamente o mentalmente de las situaciones de tentación, física o mental. Porque hoy hermanos, bueno, normalmente no hablamos mucho del problema del hombre interno, hablamos más de lo que es externo, cuando tienes que ver ese pecado que es visible, que todos lo ven, pero no hablamos del problema interno. Y muchas veces esos pecados que ni vemos nosotros, pero que tú sabes y que Dios sí lo ve, es lo que debemos de analizar y preocuparnos y tomar acción en ello. Y como dije, tenemos que apartarnos física y mentalmente de las situaciones de tentación. Tenemos que tomar medidas radicales. A veces, y estamos conscientes de eso, que tú puedes estar en tu casa y desde tu casa puedes estar siendo influido por el mal, ahora por medio de las redes sociales, ahora por medio de aplicaciones. Y alguien nos dijo una vez, hermano, es que el diablo se mete en la casa ahora hasta sin que salgas tú de la casa. Y esas cosas suceden. Esa es una realidad de nuestro tiempo, y por eso como varones debemos estar atentos, sobrios, como dice, porque nosotros tenemos que poner un límite a estas cosas, y nosotros necesitamos ser radicales en eliminar ciertas, y podemos decir, aplicaciones que puedan meternos en situaciones de tentación, o cortar con amistades que nos puedan hacer tropezar en nuestro caminar cristiano, en nuestra comunión con Dios. A veces esas amistades que lejos de que te acerquen a Dios te van a alejar. Y especialmente estamos hablando, porque el contraste está hablando del consejo del hermano, del consejo de aquel que no tiene Dios, del consejo de aquel que no conoce de la palabra de Dios, que no tiene el Espíritu de Dios en su corazón. Y que lejos de darte un consejo bueno, te va a dar un consejo conforme a su perspectiva humana, pero no conforme a lo que Dios dice en su palabra. Así que tenemos que hacer eso de esta manera activa. No es solo dejar lo malo, no es solo simplemente, ok, ya dejé esto, sino dejar lo malo, pero también cultivar nuestro corazón trayendo lo bueno. Nuestro corazón siempre se está llenando de cosas, y algo que se ha de llenar y que debemos de cuidar nuestro corazón es que pueda llenarse de la palabra de Dios, porque no solo es dejar de hacer lo bueno, sino de hacer lo malo, sino hacer lo bueno. Tenemos que tener cuidado que nuestro corazón no se esté inclinando hacia el pecado. Tenemos que tener cuidado porque el mundo cada día nos invita a seguir sus caminos de pecado. Cada día, por todos los medios. Tenemos que tener cuidado porque el mundo lo hace de una manera tan atractiva que a veces no lo podemos discernir.
no te va a invitar de una manera que se te presenta el diablo con cuernito de rojo y con su trinche y que te da miedo, no, ¿verdad? Porque así lo pensamos. No, te va a traer, te va a capturar de algo bien bonito. Y el mundo te va a aconsejar. Por eso tenemos que tener cuidado. El mundo te va a aconsejar. El mundo que no conoce a Dios te da consejos y te dice, haz esto y te irá bien. Haz esto y te vas a sentir bien. Haz esto y te vas a sentir satisfecho. Haz esto y te vas a sentir pleno, completo. Porque así lo percibe el mundo. Pero hermanos, por muy atractivo que sea ese camino de tentación, tenemos que tener presente que su fin no es bueno. Su fin es camino de muerte. Camino de muerte. Por eso tenemos que tener cuidados. Ellos te van a decir, ven con nosotros, disfruta de la vida, para eso es la vida se dio para disfrutarla. Y hay dichos que yo no voy a repetir, pero lo que para ellos es vida, para el Señor es muerte. Lo que para ellos le llaman que esto es vida, el Señor le llama que es muerte. Por lo tanto, cuando tú recibes la invitación, el consejo, tienes que recordar que la palabra de Dios nos aconseja, no sigas eso. Dice así, en Proverbios 1:10 y Proverbios 1:15. Proverbios 1:10 y Proverbios 1:15. En este Proverbios, el escritor que es Salomón está aconsejando a su hijo. Consideramos que es a Roboam, pero da un consejo que es bueno para todos nosotros y dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, ¿qué dice? No consientas, porque te van a intentar engañar y te van a decir, ven, haz esto, ven con nosotros. Versículo 15, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. ¿Qué dice el Señor? No andes en sus caminos, no vivas como ellos viven, no sigas sus consejos que ellos te dan, porque ellos tienen una manera de ver el mundo como algo normal y natural y que es algo que tú puedes disfrutar, pero que no saben que ese es un camino de muerte. Y entonces el escritor nos está diciendo que no consientas cuando te quieren engañar y que no sigas sus caminos, sino que te apartes de sus veredas. Ese es el mandato del Señor. Eso es lo que el Señor nos dice a todos como varones. Capítulo 4 de Proverbios, versículo 14. Dice lo siguiente: no entres por las veredas de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. ¿Y qué le podemos añadir a esto? Pues sí es tan claro, ¿verdad? Dice, no siga sus consejos. Hermanos varones, ¿por qué tenemos que resistir al pecado? Porque eso es lo que está diciendo, ¿no? El varón bienaventurado, lo primero que hace es que resiste al pecado. Lo resiste de una manera activa, de una manera que toma decisiones radicales para evitarlo. ¿Por qué debemos resistir al pecado? Hermanos, porque el pecado en la vida del cristiano es progresivo y va en descendencia. Va a llevarte a descender. Mira, lo que dice el versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Lo primero que va a suceder en tu vida es que vas a escuchar el consejo de los pecadores, pero que nosotros
no debemos escuchar. Lo primero es que se escucha el consejo de los pecadores. Cuando tú los escuchas, cuando de ellos te dicen, mira, ven acá, ven a hacer esto, como le hizo la serpiente a Eva, o Satanás a Eva, y le dijo, no, tú sí puedes comer del árbol de la vida, mira, cuando tú comas vas a ser mejor, vas a estar mejor, vas a sentirte bien, vas a ser como Dios. ¿No así le dijo? ¿Y qué pensó Eva? Ay, pues sí, ¿no? ¿A poco se veía feo la fruta del árbol de la vida? No. Así, cuando tú escuchas sus consejos, entonces vas a seguir, luego sigue sus caminos. Si tú escuchas sus consejos, vas a empezar a caminar como ellos caminan y practicar lo que ellos practican. Y eso es lo que el Señor dice, no lo hagas. Porque es su deleite de ellos, de los pecadores. Y al final es tan descendente que vas a llegar al punto de sentarte en la silla con los escarnecedores, aquellos que se mofan, aquellos que se burlan de los cristianos y especialmente que se burlan de las cosas de Dios. Por eso tenemos que vigilar nuestra vida. Y aunque estoy refiriéndome a los varones, tomando en cuenta lo que dice este salmo, bienaventurado el varón, esto es para todos nosotros como cristianos, hermanos. Esto es para todos nosotros. El pecado, hermanos, no se da de un momento a otro. El pecado no se da así de un momento a otro, sino va poco a poco. Escuchas el consejo, empiezas a caminar en sus caminos y te sientas en la silla de los escarnecedores. El hombre bienaventurado, el hombre de Dios, el hombre cristiano, conoce esto y sabe que las insinuaciones del mundo parece que son buenas, pero él entiende que esta es la tendencia de su corazón. Como cristianos nosotros entendemos que nuestra carne sigue luchando. Y hay una lucha. Y el hombre cristiano entiende que aunque esa invitación parece buena y parece que está bien, bueno, él sabe que esa es la tendencia de su corazón. Y la tendencia de nuestro corazón es que estamos inclinados realmente que es más fácil para nosotros hacer el mal. Por lo tanto, si el hombre cristiano está consciente de que la inclinación muchas veces de nuestro corazón es hacia el mal, lo primero que debe hacer es rechazar el consejo. Y tenemos que rechazar el consejo. Eso es lo que nos está diciendo. No escuches los que los impíos te quieren decir. No sigas sus consejos. No dejes que sus perspectivas sobre la maldad influyan en tu corazón, en tu mente. No permitas que sus insinuaciones te alejen del camino de Dios. Varones y hermanos todos, estamos llamados a no escuchar, a luchar, a seguir luchando con el pecado, a seguir luchando de una manera activa. El varón bienaventurado es aquel que reconoce que esta es la lucha en su propio corazón y entonces toma la decisión de no escuchar el consejo ni andar en el camino de los malos. El varón bienaventurado es aquel que examina su corazón y desecha todo aquello que le lleva a pecar. De esta manera, un varón bienaventurado estará resistiendo al pecado. Entonces, lo primero que hemos dicho, ¿qué debe hacer ese varón bienaventurado que desea la bendición en su vida, la bendición en la vida de los suyos? Tiene que resistir al pecado, ¿verdad? Lo segundo que hace un varón bienaventurado, lo segundo es que vive una vida que se deleita en la palabra de Dios. El versículo 2 dice:
sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Como varones cristianos, como varones que hemos sido transformados por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo, y que ha hecho una obra muy especial en nuestro corazón, que nos ha regenerado y nos ha dado una nueva vida, nosotros podemos encontrar ese deleite en la palabra de Dios por el Espíritu de Dios que está en nosotros. La palabra deleitarse es una palabra a lo mejor extraña en nuestro tiempo, pero significa hallar gozo en la palabra, hallar gozo, hallar delicia en la palabra, como lo repite varias veces el Salmo 119. Y el gozo personal que un cristiano o que un varón puede sentir es especialmente porque viene, el gozo que él puede sentir es que viene a su corazón porque él ama a Dios. Y si él ama a Dios es porque Dios nos ha amado. Dios nos ha mostrado su amor. Dios nos ha amado. Además de amar a Dios, ama la palabra de Dios y medita en ella de manera constante, buscando ponerla en práctica porque sabe que en ello hay bendición. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar hacer, aunque sabemos que no todos fallamos en esto muchas veces. Y eso nos muestra, hablando de cómo es el varón de Dios y que ama la palabra y que se deleita y que medita en ella, nos presenta el contraste especialmente del hombre pecador, que él no busca su deleite en Dios, él busca su deleite en el pecado, y quiere aconsejar al varón de Dios a que siga realmente ese camino. El hombre pecador busca deleitarse en el pecado, pero el varón bienaventurado se deleita en la palabra de Dios. Y hermanos, es que es en la palabra de Dios donde el cristiano encuentra sabiduría, es donde encontramos sabiduría. Es la luz de la palabra que nos hace ver nuestra necesidad, y especialmente nuestra necesidad de Dios. Es la luz de la palabra que nos hace ver el valor de las cosas espirituales, el valor que tiene las cosas eternas. Es la luz de la palabra que nos hace ver los peligros que hay en el camino y nos ayuda a tener precaución. Es la palabra que nos está indicando cuidado, porque allá hay un peligro, porque allá hay algo que te puede hacer caer. De manera que si nosotros dejamos de meditar en la palabra, le daremos más importancia a las cosas, le daremos más importancia o valoraremos más las cosas temporales que las cosas eternas. El mundo valora las cosas temporales, pero el cristiano debería de valorar las cosas eternas. Así que, ¿cómo podemos nosotros desarrollar un deleite en la palabra de Dios? Bueno, nosotros no lo podríamos desarrollar si no fuese Dios en nosotros, realmente. Si Dios no estuviera en nosotros, pero el deleite viene en nuestra vida cuando conocemos más al Dios que está detrás de esta palabra. Cuando pensamos en ese Dios, cuando pensamos en el carácter de nuestro Dios, cuando pensamos en la revelación de nuestro Dios, que Él es bondadoso, que Él es misericordioso, que Él es justo, que Él es perfecto y que nos ha revelado su palabra para guiarnos, para cuidarnos aún de nuestra propia pecaminosidad. Cuando nosotros entendemos esto, entonces vamos a encontrar un gusto y un deleite en la palabra de Dios. Hermanos, Dios nos ha revelado su palabra, y el consejo de la palabra está en este libro que le llamamos la Biblia. Y es ahí donde nosotros podemos realmente leer, meditar, estudiar siempre y meditar, porque cuando lo hacemos va a haber bendición en nuestra vida. La meditación en la palabra, hermanos, es muy importante. Y es muy importante porque
porque es exactamente cuando nosotros meditamos, cuando intentamos aplicar esa enseñanza en nuestra vida. Es decir, usted escucha aquí y luego llega a su casa y luego en ese momento que usted tiene a solas con el Señor, usted puede empezar. ¿Cómo hacen las vaquitas? ¿Qué hacen las vaquitas? Rumean, ¿verdad? Y empiezan a rumear, y empiezan a rumear. Tenemos que meditar en esta palabra. El Señor cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida le dijo algo muy importante, y un versículo que todos conocemos, que es Josué 1:8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le dijo: medita en esta palabra de día y de noche. Para Dios es muy importante que nosotros podamos meditar. El Señor le dijo allá en Deuteronomio, le dijo a los padres: y estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos cuando estés en tu casa, cuando andes por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Por qué? Porque es importante. El Señor dice: medita en esta palabra. Meditar en la palabra es, hermanos, crear ese hábito o tener ese hábito de reflexionar y, como dije, de rumear, de recitar, de entender la palabra, porque deseamos que esa palabra pueda transformar nuestro corazón. Y hoy escuchamos en la clase dominical que Dios nos llamó para conformarnos a la imagen de su Hijo. Pero para que tú seas conformado, necesitas ser conformado por medio del consejo de la palabra, ¿verdad? Así que la meditación es como cuando dije, estar rumeando o meditando en esa palabra, y es como que haciendo que ese alimento espiritual llegue a tu vida y pueda nutrirte y pueda fortalecerte y pueda darte un vigor espiritual. Y eso es lo que la palabra hace en nuestra vida, hermanos. Porque si nosotros sí meditamos en la palabra, si nosotros sí leemos en la palabra, si nosotros sí tomamos tiempo para hacer eso, yo les aseguro y les puedo decir, hermanos, que hay fortaleza espiritual en nuestra vida. Siempre va a haber fortaleza espiritual. Siempre va a haber fortaleza espiritual. Eso no quiere decir que no hay luchas. Eso no quiere decir que no va a tener problemas. Pero esto que acabo de decir es que el cristiano tiene que estar continuamente resistiendo al pecado. Y el cristiano tiene que deleitarse en la palabra de Dios. El resistir al pecado de manera intencional, el deleitarse en la palabra, va a fortalecer nuestra vida espiritual. Y el resultado es maravilloso. Versículo 3, el resultado es una vida fructífera, fortalecida en Dios. Versículo 3 dice este pasaje: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El versículo 3 nos está describiendo realmente el resultado del varón que resiste al pecado y se deleita en la palabra de Dios, que va a ser como ese árbol frondoso, ese árbol plantado junto a la casa de Dios. Y este versículo realmente nos está diciendo que el hombre de Dios, este versículo nos dice que el creyente es como un árbol que Dios mismo lo ha plantado allá junto a corrientes de agua. Y esto está constantemente siendo alimentado por estas corrientes de agua inagotable. Un varón que medita en la palabra, un varón que resiste al pecado, un varón que se deleita en la palabra, es como ese árbol plantado junto a corrientes de agua,
que constantemente se está alimentando de los ríos de gracia de Dios, de las promesas de Dios, de la bendición de Dios. Y el resultado es que él tiene fortaleza espiritual, la cual le permite mantenerse firme en los tiempos de sequía, es decir, en los tiempos difíciles. ¿Y quién no pasa tiempos difíciles? Padres, ¿quién no ha pasado tiempos difíciles? Ninguno de nosotros estamos exentos de vivir como padres esos tiempos difíciles. Pero si hay algo que nos puede sostener, es Dios. Así que en el momento de la adversidad, cuando están fortalecidos, puede mantener su fe firme en Dios. Es firme. Puede mantenerse mostrando aún paciencia en medio de la adversidad. En medio de la adversidad aún puede expresar gratitud. Especialmente no es gratitud porque esté viviendo lo difícil, sino por la fortaleza que Dios le está dando para poder enfrentar ese momento. Yo les decía una vez, hermanos, si yo tuve un accidente, le voy a decir, ay, gracias Señor porque me permitiste chocar. No, Señor, gracias porque en ese accidente pudo haber sido peor, pero me libraste de cosas peores. Y hermanos, nosotros podemos estar fortalecidos. En el momento de la tentación puede mostrar dominio propio, porque está fortalecido en Dios. Es una bendición, hermanos, poder vivir resistiendo al pecado y deleitándose en la palabra, ya que el resultado es fortaleza espiritual para resistir en los momentos difíciles. Pero hay algo más, hermanos. Es que tenemos que reconocer que ninguno de nosotros en nuestras fuerzas puede llenar lo que estos versículos nos dicen, y ya que como varones somos imperfectos. O sea, si dijéramos, yo estoy cumpliendo esto, decía un hermano, al 100%, no, ¿cuándo? Realmente no, hermanos. Realmente todos somos imperfectos y no podemos cumplir estos versículos. Sin embargo, la vida del varón bienaventurado debe caracterizarse por su firmeza, su constancia en su fe, su perseverancia en la fe. Pero por otra parte, cuando analizamos este salmo de una manera más profunda, podemos ver que nos está hablando o nos está refiriendo a ese varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el varón perfecto. Jesús es el varón verdaderamente bienaventurado, especialmente porque Él resistió perfectamente todo pecado y toda tentación. Lucas 4, las insinuaciones del diablo, 1, 2 y 3 veces, y él resistió al pecado, y él venció el pecado. Se deleitó completamente en hacer la voluntad de su Padre. Él no falló, él cumplió con la ley. Él es el árbol plantado que produce ese fruto, y no ese fruto temporal, sino ese fruto eterno. Jesús es la fuente de agua inagotable que nos sostiene, y que dice allá en el libro de Éxodo que dice en la segunda de Corintios 10:4 que venían por el desierto y que la roca la que los alimentaba era Cristo. Él es la fuente de agua inagotable que nos sostiene. Hermanos, es a través de Jesús que al estar nosotros unidos a Él como creyentes, podemos vivir la vida que el Señor nos enseña en el Salmo 1. Es por medio de Jesús que nosotros podemos vivir ese estilo de vida. No es en nosotros. Ninguno de nosotros puede. Pero Jesús sí pudo.
Él venció el mundo, Él venció el pecado por medio de su sacrificio. Y ahora por medio de Jesús que está en nosotros como cristianos, obtenemos la fortaleza espiritual para no seguir el consejo de los malos, ni tampoco, hermanos, los malos, ni tampoco participar en los caminos de pecado que ellos practican. Es por medio de Jesús que por nosotros podemos evitar eso. Y es Jesús el que nos ayuda, y es el Espíritu de Dios que está en nosotros, que nos fortalece y nos ayuda para que podamos vivir la vida cristiana. Es por medio de Jesús que vive en nosotros, que como cristianos ahora podemos encontrar deleite en la palabra de Dios y podemos tener disposición de obedecer la palabra, no forzados, no como robots, sino voluntariamente, y obedecemos al Señor. Es por medio de Jesús. Él motiva nuestra vida, Él nos ayuda a vivir esa vida. Cuando sabemos esto, hermanos, si sabemos esto que es por medio de Jesús, y vemos la bendición que hay vivir en la vida cristiana, y saber que al saber esto, nosotros lo que tenemos que hacer es pedir al Señor que por medio de su Espíritu nos ayude a resistir el pecado, que por medio de su Espíritu, por medio de Él, nosotros podamos hallar un deleite en su palabra y podamos nosotros tomar tiempo en deleitarnos en su palabra cada día. Y pidamos al Señor que nos de ser fortalecidos por medio de Cristo para que seamos esos varones bienaventurados que viven para la gloria de Dios. Porque solamente así podremos vivir. Y solamente así podremos tener más bendiciones. Y te pregunto, ¿te estás deleitando en la palabra de Dios? ¿O estás yendo por el camino de los pecadores? Esa es una pregunta personal que tú puedes contestar. ¿Le estás dando el valor a las cosas de este mundo, a las cosas materiales, a las cosas que ves en este mundo? ¿O le estás dando el valor a las cosas eternas? Miremos nuestro corazón, porque eso es importante. Y entonces pidamos al Señor que nos dé de su gracia y que nos ayude para que cada varón aquí presente, por medio de Cristo, podamos ser esos varones que resisten al pecado, que se deleitan en la palabra y que viven una vida vigorosa, dando ese fruto para la gloria de Dios. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es tu palabra la que puede fortalecernos. Bendice esta palabra y que cada uno de los que aquí estamos podamos tomarla para nosotros, podamos meditar en ella y que tu Espíritu aplique esa palabra a nuestro corazón. En tus manos estamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Es que no sé cómo